Hola a todas y todos quienes estén viendo este módulo de la Escuela Constituyente que organiza el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho. Somos de la Coordinadora Derecho por la Constituyente y estamos muy contentos y contentas de poder participar y contribuir en esta noble iniciativa que va a servir mucho para democratizar el conocimiento y poder tener una postura más informada y completa acerca de lo que estamos viviendo como país en un hecho histórico tan relevante como va a ser el plebiscito para cambiar o no la constitución. Entonces, lo primero que queríamos comenzar analizando en este módulo es cómo iniciamos este proceso constituyente y cuáles son sus antecedentes. Y como todo hecho histórico tiene antecedentes directos, indirectos, inmediatos, y lo que se nos viene a la cabeza rápidamente es aquel 18 de octubre donde se intensificaron las movilizaciones en el país, que tuvo como consecuencia el cierre completo del metro, producto a que veníamos de una semana con evasiones masivas iniciadas por estudiantes secundarios y secundarias a lo largo del Gran Santiago. Entonces, estas movilizaciones, que fueron en su inicio espontáneas, comenzaron a ser masivas y ciudadanas a lo largo de todo el país, con cacerolazos, marchas espontáneas, concentraciones que levantaban inicialmente algunas demandas, como por ejemplo autoridades sin privilegios, vivir una vejez digna respecto a los abusos de la AFP, una vivienda digna, derecho a un medio ambiente libre de contaminación, un reconocimiento a los pueblos indígenas, considerar la educación como un derecho y no como un bien de consumo, tener trabajos decentes y salarios acorde a, a nuestro trabajo, lograr una igualdad de género, y todo esto termina y desemboca en comprender el Estado como garante de derechos y no como un Estado ausente y subsidiario. Entonces, poco a poco la ciudadanía comenzó a entender que estas demandas por injusticias, por desigualdades y que todas las causas que recién mencionamos, entre otras más importantes, tenían como consecuencia un problema constitucional. Esta constitución de 1980, redactada en dictadura y que había sido reformada en algunas ocasiones, siempre tuvo como demanda ser cambiada de manera completa, y que fue lo que se intentó en el gobierno de Michelle Bachelet, pero que no logró tener éxito. Entonces se fue instalando como demanda que la única solución para esto era una nueva constitución, que para cambiar el sistema había que tener una nueva constitución. Entonces, eh, poco a poco la ciudadanía fue entendiendo que para lograr estos cambios había que cambiar la constitución, pero que el texto constitucional, debido a su redacción y su protección, no tenía un mecanismo para ser cambiado de manera completa. Entonces, el 15 de noviembre, y tras largas conversaciones entre el oficialismo y la oposición, se levantó un acuerdo por una nueva constitución con el objeto de asegurar consultarle a la ciudadanía si quería cambiar o no el texto constitucional mediante un plebiscito, que es el que inicialmente iba a ser el 26 de abril, pero ahora va a ser, debido a la pandemia, el 25 de octubre. Y ese acuerdo logró generar una comisión técnica con el objetivo de reformar la Constitución. Entonces ahora, si uno la revisa, tiene dentro de sus últimos artículos la descripción de cómo será el calendario electoral, cómo van a conformarse los órganos constituyentes, y en resumen, para responder a la pregunta de los antecedentes, la ciudadanía a lo largo de estos 30 años, y no 30 pesos como se levantó como consigna, comprendió que para cambiar el sistema había que cambiar la constitución, que eso fue lo que llevó a las grandes movilizaciones, que terminó con el acuerdo de partidos políticos, y que ahora se traduce en una reforma constitucional que va a ser posible un plebiscito ciudadano que nos va a consultar si queremos o no cambiar la constitución, y qué es lo que van a abordar mis compañeros y compañeras en los siguientes videos. Tipo de cosas. Bueno, y una vez que gane, si gana la opción apruebo, se va a dar inicio a la segunda etapa del proceso, que es la elección de convencionales constituyentes, que son las personas que van a conformar esta convención que va a ser la encargada de crear la nueva Carta Constitucional. Estos constituyentes, para elegirlos, vamos a tener las mismas normas que rigen para la elección de diputados. Es decir, van a haber distritos y después se van a elegir conforme a un sistema proporcional.
Bueno, y además quienes quieran ser convencionales constituyentes deben cumplir ciertos requisitos. Lo mismo que para diputados, es decir, ciudadanía, ser chileno y tener mayoría de edad. Entonces, y además hay otra cosa que es que tanto autoridades como quienes desempeñan cargos directivos de naturaleza gremial o vecinal deben renunciar a sus cargos para inscribir sus candidaturas. Lo bueno es que en la elección popular de los convencionales se va a asegurar la paridad de género y se permitirán listas de independientes. Una vez elegidos los miembros de la convención, contarán con un plazo máximo de 9 meses para presentar el proyecto de nuevo texto de constitución. Pero pueden pedir, o sea, si necesitan más plazo, podría prorrogarse 3 meses más. La convención debe aprobar las normas y el reglamento de votación por 2/3 de sus miembros en ejercicio y también los convencionales deben elegir un presidente y un secretario técnico. Finalmente, habrá un plebiscito de salida con voto obligatorio, donde se aprobará o rechazará el texto de la nueva Constitución. Y de aprobarse, comenzará a regir desde su publicación en el Diario Oficial, que debería ser hasta 10 días después de su promulgación. De rechazarse, continuará vigente la Constitución de 1980. Preguntarse si deseamos o no una nueva Constitución, también vamos a decir la forma en cómo va a estar compuesta el órgano encargado de redactarla. Si bien ambas opciones presentan similitudes, como la hoja en blanco sobre un quórum de 2/3 y el sistema proporcional como método de elección de los delegados constituyentes, hay a su vez profundas diferencias. Si gana la Convención Constitucional Mixta, en el plebiscito proyectado, además de votar si deseamos o no una nueva Constitución, también hay que decidir cómo va a estar formado el órgano encargado de redactarla. Si bien hay similitudes entre ambas opciones, como la hoja en blanco sobre un quórum de 2/3 y el sistema proporcional como método de elección de los delegados constituyentes, hay a su vez profundas diferencias. De ganar la convención mixta, esta tarea es compuesta por 86 miembros escogidos democráticamente, y para esto serían empleados los mismos distritos electorales que se emplean para las elecciones parlamentarias. Por otro lado, también estaría compuesta por 86 parlamentarios en ejercicio, determinados dentro del Congreso Nacional, dejando en total esta convención compuesta por 172 miembros. Por otro lado, en contraste, la Convención Constitucional estaría compuesta por 155 miembros escogidos democráticamente, empleando también los mismos distritos electorales que se emplean para las elecciones parlamentarias. Esto deja profundas diferencias democráticas entre ambos modelos, puesto que al haber menos candidatos por distrito en la convención mixta, esto dejará en perjuicio a los partidos pequeños y a los candidatos independientes. Esto se debe a que haber 8 distritos que solamente van a tener 2 cupos, 8 de los 22 distritos existentes, donde se va a revivir prácticamente el sistema binominal. Por otro lado, todas las reformas que versan sobre participación de pueblos originarios, independientes y la existencia de paridad operarán solamente en su totalidad en la Convención Constitucional, a ser esta escogida 100% de manera democrática. Por otro lado, las mismas reformas solamente van a operar sobre el 50% elegido democráticamente en la Convención Mixta, por lo que no va a haber paridad real ni va a haber participación efectiva de pueblos originarios e independientes en el órgano redactor de la nueva Constitución. ¿Qué cosas quedan pendientes del proceso constituyente? El proceso constituyente hasta ahora ha logrado establecer, en primer lugar, que haya paridad de género y además que sea posible la participación de listas de candidatos independientes. Pero hay una serie de elementos y de garantías que faltan todavía y que son necesarias para que el proceso constituyente que se configure sea verdaderamente democrático y participativo. Algunos de estos elementos son, por ejemplo, que haya cupos para pueblos indígenas, cupos reservados para pueblos indígenas, que la población chilena en el exterior pueda votar, que pueda votar la población privada de libertad, o que haya financiamiento público para las campañas constituyentes. Pero aparte de esto, hay que entender que el proceso constituyente, la discusión constituyente, no solamente se da dentro de la convención constitucional o mixta constitucional, según como se elija, sino que tiene que ser un proceso permanente en de las bases y que se pueda ver en las juntas de vecinos, en los cabildos autoconvocados, en las asambleas, de forma de que la ciudadanía pueda de forma autónoma presionar al órgano constituyente para que se reconozcan los derechos y las necesidades del pueblo chileno
que hemos visto vulneradas en los últimos meses, especialmente a raíz del coronavirus, ¿no? Que nos ha permitido demostrar lo frágil, lo precario que son los derechos a la salud, qué es la desigualdad social, qué es el derecho a la educación en nuestra sociedad. Bueno, esperamos que estos videos hayan servido y ser un aporte para la Escuela Constituyente del Centro de Estudiantes y vamos a mandar unos textos que pueden complementar a lo que se ha estado trabajando. Como equipo estamos muy contentos de haber podido contribuir y agradecemos la oportunidad y contar un poco que hemos estado desde el comienzo participando en actividades territoriales y ciudadanas, comentando y democratizando el conocimiento que hemos aprendido en la escuela sobre qué es la Constitución, en qué contexto histórico se redactó, eh, cuáles son las implicancias, de qué manera dialoga la Constitución con las demandas sociales, que son varias cosas que se van a aprender durante este módulo, así que ojalá sea la Escuela Constituyente un gran espacio para estar informados e informadas y comprender la importancia de contar en Chile con una nueva Constitución.